ahora mismo la defensa de la proposición no de ley, luego intervienen los grupos enmendantes y luego usted dice si acepta o no las enmiendas. Gracias por la aclaración. Bueno, la farmacia, como todos ustedes saben, señorías, es un establecimiento sanitario, privado, pero que está sujeto a autorización administrativa. Por lo tanto, hay una intervención de la Administración, que es quien ha establecido la regulación, es quien inicia el procedimiento, quien lo impulsa y quien finalmente lo resuelve. Por tanto, si tenemos un número deficitario de oficinas de farmacia, pues se deberá en gran medida, no solo a veces al modelo de planificación, sino también a una deficiencia en la gestión por parte de la Administración. Les voy a dar algunas cifras para animarles a votar a favor de esta propuesta. En España, la media de habitantes por oficina de farmacia se sitúa en torno a 2.100 habitantes por cada oficina de farmacia. En Canarias estamos a la cabeza de toda España y tenemos el menor número de oficinas por habitante, es decir, tenemos 3.000 habitantes que deben ser abastecidos por una oficina de farmacia, es decir, el menor ratio, el peor ratio de toda España, muy alejado de la media nacional. En el otro extremo de este ranking se sitúa Navarra. En Navarra existe 1.000 habitantes por cada oficina de farmacia, es decir, el triple de oficinas de farmacia que en Canarias por habitante. Se da la circunstancia, aunque no quiero ahora establecer aquí relaciones, de que Navarra tiene la sanidad mejor valorada de toda España y Canarias tiene la peor sanidad valorada por los usuarios de toda España. Se da más la circunstancia de que en Canarias no sucede así. En Navarra tenemos en torno a 13 millones y pico de turistas que nos visitan todos los años. Desde luego no son una población que está a lo largo de todo el tiempo, pero sí, extrapolando la estancia media, podemos casi decir que en Canarias tendríamos una población transeúnte de en torno a 200.000 habitantes respecto a la población de derecho que tenemos. Digo este dato porque el Servicio Canario de Salud, cuando le he preguntado al Servicio de Ordenación Farmacéutica que cuál es la población transeúnte, pues me dicen que no tienen ese dato. Pero bueno, no es difícil de calcular dividiendo los 13 millones y pico de visitantes por la estancia media. También tenemos en Canarias otra cifra prácticamente a la cabeza de toda España, como es el número de personas de mayores de 65 años beneficiarios del sistema público de salud. Los mayores de 65 son los mayores consumidores de medicamentos, mientras que la media nacional está en torno a 387 mayores de 65 años por oficina de farmacia. En Canarias supera los 450 en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Otro dato más que es importante apuntar. El Gobierno de España en su momento determinó que había farmacias, debido a la planificación, que tenían grandísimos ingresos y estableció una regulación, una limitación a los márgenes para recortar un poco los beneficios de esas oficinas de farmacias y poder repartirlos o que repercutieran en el sistema público de salud. De la misma manera, estableció, mediante el Real Decreto 9/2011, que aquellas farmacias que tuvieran un compromiso económico, es decir, que no fueran viables y comprometieran la asistencia sanitaria a la población de su entorno, pues establecían las medidas de compensación también respecto a los márgenes y se determinaron lo que se denominaron las farmacias con viabilidad económica comprometida, es decir, aquellas farmacias que necesitaban una ayuda pública para poder continuar prestando su servicio. Muy bien, pues en Canarias no existe ninguna farmacia, no existe ninguna oficina de farmacia con su viabilidad económica comprometida. Tampoco en Navarra, por cierto, teniendo el triple de farmacias por habitante que en Canarias. El último dato que les quiero dar es el número de farmacéuticos. Si en Canarias existen 700 y pico oficinas de farmacia, en Canarias tenemos colegiados, más de 2.500 licenciados en farmacia. No sabemos cuántos no están colegiados, pero desde luego con una Universidad de La Laguna que está fabricando, entre comillas, 200 licenciados todos los años, desde luego el número de farmacéuticos en este archipiélago debe ser muy elevado. Y la mayor parte de ellos están condenados a ir al paro, dado que, si su vocación es abrir una oficina de farmacia, pues no lo pueden hacer hasta ahora por esta inactividad o déficit en la gestión de la Administración, que es quien está otorgando las autorizaciones. Hace unos
meses, por no decir casi 2 años, el Servicio Canario de Salud convocó un concurso para farmacias, dado que el mapa farmacéutico decía que había 119 vacantes, que con el módulo poblacional aplicado en Canarias, que habían 119 farmacias en Canarias. Les quiero decir que ni abriendo esas 119 farmacias dejamos de estar a la cola de España en el menor número de oficinas, ni siquiera abriendo 119. Para colocarnos en la media nacional tendríamos que haber propuesto la apertura de 300 farmacias. Lo cierto es que el mapa farmacéutico canario determina 119 oficinas de farmacia para el archipiélago, y este Parlamento, creo recordar que a instancias del propio Gobierno, decidió que por motivos de la crisis económica y para no comprometer la viabilidad económica de las oficinas de farmacia, permitía que el Gobierno sacara fraccionadas esas oficinas, primero 60, y que luego sacara el resto, cosa que así se hizo. Solo se publicó la adjudicación de 60 oficinas y a los pocos días veíamos las declaraciones de quien hoy es consejero de Sanidad, que mostraba su sorpresa, que esperaba que el Gobierno cuanto antes sacara el resto de las oficinas, del Grupo Popular, también de Coalición Canaria, de los grupos que en su momento conformaban los grupos mayoritarios en el Parlamento, expresaban su sorpresa a que solo se sacaran 60 oficinas de farmacia, es más, con criterios económicos que les quiero adelantar o informar que recientemente, de hecho en enero, el Tribunal Supremo, no por una cuestión de esta comunidad autónoma, sino para otra comunidad autónoma, el Tribunal Supremo ha determinado a un recurso de una comunidad autónoma que había paralizado la adjudicación de oficinas de farmacia que la supuesta inestabilidad del sector farmacéutico por descenso de rentabilidad es un criterio irrelevante a la hora de otorgar nuevas aperturas de farmacias, habida cuenta que la planificación se regula por la norma con criterios de población y geográficos y no por criterios económicos. Por lo tanto, concluyendo, les traigo una proposición para instar al Gobierno a que busque la fórmula para que se puedan incluir en el concurso de adjudicación todas aquellas vacantes contempladas en el mapa farmacéutico y no solo las 60 que en su momento se publicaron, para instar al Gobierno a que actualice cuanto antes ese mapa de farmacias de Canarias y saque un nuevo concurso con las vacantes que existan ahora mismo, la demanda que existe de oficinas de farmacia en Canarias, a instar al Gobierno también a que dote a la Administración de suficientes medios materiales y humanos, porque recuerden que el año pasado no se pudo resolver en plazo el concurso, dado que el propio Gobierno reconoció una avalancha de solicitudes para abrir nuevas farmacias y no tuvo la capacidad de resolver en plazo y tuvo que prorrogarlo. Y, desde luego, si tienen que modificar el decreto que regula los procedimientos de apertura de farmacia, no la ley que corresponde a este Parlamento, sino el decreto en sí, pues que también lo hagan para permitir una mayor agilidad y que no tengamos que esperar tanto tiempo para que se abran oficinas de farmacia, porque recuerden que el mapa contempla la propia normativa canaria, que el mapa farmacéutico debe actualizarse cada 5 años, y el mapa que tenemos hoy en vigor tiene ya 8 sin haber sido revisado, y debería ya empezar a hacerse su segunda revisión cuando ni siquiera tenemos la primera. Respecto a las propuestas de enmienda que hacen los grupos socialistas y nacionalistas, el grupo socialista hace una enmienda que aceptamos en su redacción textual, que es una enmienda de modificación donde perfecciona, creo yo, el estudiar la viabilidad jurídica de incluir en las nuevas adjudicaciones las vacantes de oficina que no se ofertaron en el concurso que la está resolviendo. Y respecto a la propuesta de coalición del Grupo Nacionalista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, le iba a proponer al grupo proponente admitir esta enmienda, pero que no fuera de sustitución, sino de adición, dado que hablamos de cosas diferentes. Ustedes están hablando de hacer un estudio que concluya una nueva planificación en relación a la delimitación territorial, me parece muy afortunado, pero no debemos de perder también la oportunidad de instar al Gobierno a revisar el mapa farmacéutico. Luego yo creo que son enmiendas o textos no excluyentes entre sí y que perfectamente se podrían recoger tanto el que propone quien les habla como la enmienda del Grupo Nacionalista. Si de admitirse esta modificación de enmienda de sustitución por enmienda de adición, pues votaríamos por supuesto al conjunto del texto que presentamos con la enmienda de sustitución del Partido Socialista y, si lo tuviera bien el Grupo Nacionalista, con su enmienda de adición al texto. Gracias, señor Díaz Guerra. Tiene